empezar. Ok, querido Señor, te agradecemos por las bendiciones que nos da, Señor. Gracias porque nos das en este momento la oportunidad de estar en esta clase, Señor. Te pedimos, por favor, que bendigas al profesor, que bendigas a cada uno de los estudiantes que estamos con él en este momento, Señor. Bendice a nuestras familias. Sabemos, Señor, la situación que hay en este momento en este mundo, Señor, pero sabemos que tú eres el que nos sustenta, Señor, el que nos sana. Y te queremos colocar a todo tu pueblo, Señor, en tus manos para que nos protejas de todo mal y de todo peligro, Señor, y a las personas que se encuentran enfermas, Señor, que lo puedas sanar por medio de tu misericordia, Señor. Acompáñanos, guárdanos, bendícenos a nosotros, a nuestros amigos, familiares, y te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros en esta noche y que nos des los Santos Espíritus, Señor, para que podamos aprender muchas cosas, Señor, y que podamos ponerlas en práctica para nuestro futuro, Señor. Porque todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, amén. Bueno, bienvenidos todos a esta clase número 8 de nuestro curso de electiva disciplinar de Español 1, pero que se concentra básicamente en trabajar lo que es la interpretación y la producción de textos escritos. Bueno, en el día de hoy, pues vamos a hablar un poco como del parcial que está corriendo. En este momento todavía para esta clase, perdón, para el parcial, todavía que es escribir un relato anecdótico, todavía hay 5 horas y 44 minutos de tiempo restante de la hora límite. Hay algunos estudiantes que me han mandado al correo electrónico y yo les he retroalimentado. Ese fue el acuerdo para que no hacerlo desde la plataforma. Entonces, en este momento tengo que me aparecen cuatro estudiantes. He revisado 2 en la plataforma y hay 2 pendientes. No los he revisado porque esperaba que me los mandaran primero por el correo y después al subirlos a la plataforma. Espero que me confirmen quiénes de ustedes ya los subieron a la plataforma, pero que yo ya les hice una primera revisión. Dentro de las personas que aparecen y que entregaron, están Mariluz Jaimes. Mariluz ¿está? Profe. ¿Sí estás? Señor. Bueno, Mariluz, el que subiste a la plataforma, el que yo ya te revisé. Sí, señor, yo lo revisé, lo arreglé y de nuevo ahorita sí ya lo subí a la plataforma. Ok. Listo. Andrea Montaño Arroyave. Hola, profe. Hola. Profe, yo también enseguida yo lo vuelvo y lo subo. Yo lo había subido a la plataforma, pero ya ahorita subo el corregido. Bueno, porque yo te había puesto una nota, ¿no? Pero esa nota entonces cambiaría, ¿listo? Yo no me he fijado en la nota. Pensé No, que pero yo la había puesto en la plataforma porque por defecto, yo no sé, creo que yo la había revisado, pero no sé qué me pasó ahí. Bueno, ok, Bueno. Giselle Moreno ¿está? No sé si está porque en este momento no estoy viendo, el curso, entonces no puedo ver acá 2 veces al mismo tiempo. Bueno. No, está, profe, ya no está. Ok, y la otra es, ok, Early sí está. Yo la vi ahorita. Early. Hola, Early. Necesitamos a Early a ver que nos confirme. ¿Qué le pasa? Early está ahí pendiente, está, pero no aparece. Bueno. Profe, una preguntita. Sí. Para quienes lo vamos a enviar hoy, lo mandamos ya directamente al campus, ¿cierto? Ajá, sí, dame un momentico, ya te confirmo. Bien. O sea, porque yo ya lo tengo listo para enviar, pero entonces lo envío Sí, directamente pero al entonces campus. un momentico, yo voy a hacer... Hola, profe, es que yo tengo fallas aquí en el internet, no sé si me alcanzó a escuchar. Yo ya lo hice las correcciones y lo subí. O sea, el que subiste es el último que ya yo revisé, el último que hiciste, perdón. Sí, señor.
Porque yo te alcancé a revisar 2 veces, ¿cierto? Sí, señor. Ok. O sea que este es el tercero, el que subiste es el tercero. Sí, señor. Ok. La tercera es la vencida. Bueno, ¿quién me estaba hablando ahorita? Que me estaba preguntando de algo, se me fue. Claudia Patricia Moreno, profe. Ok, Patricia, mira, la fecha de entrega es hoy, pero hay una fecha límite que es hasta el 26. ¿Ok? Entonces, tú puedes tomar una decisión. Me lo mandas primero al correo y yo te lo reviso en el correo y te retroalimento. Porque si lo subes a la plataforma, yo considero que ya es el definitivo. O sea, quedamos que a la plataforma se sube ya el definitivo. ¿Listo? Ok. Por eso yo corrí la fecha hasta el 26, pero la fecha límite. Claro, Ah, cuando ok, si tú lo subes mañana, por ejemplo, te va a parecer que está con retraso, pero la fecha límite te lo permite subir. listo, profe, entonces se lo voy a enviar a su correo personal. Ok, Y entonces, listo. Si los tienen listo y me lo van a enviar, miren que hay todavía 2 días de plazo. Es porque apenas me han enviado 2 o 3 personas al correo institucional para que yo hiciera una primera revisión, hiciera primeros comentarios. profe, ¿usted me Porque devuelve digamos uno que del correo? les ha costado mucho a los que me lo han enviado, pues obviamente si están escribiendo un relato que cuenta una historia, por ejemplo, que cuentan algo que les pasó, pero no tiene estilo literario. Y el estilo literario tiene que ver precisamente con lo que hemos estudiado, ¿sí? De hacer una disociación entre, entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Y lo que genera esa disociación es el uso de esas estrategias y esos recursos, como por ejemplo la prolepsis, ¿sí? o la analepsis. Esos recursos que en el fondo son recursos o de dilatamiento o que apresuran la narración. Esos recursos ayudan mucho. Ahorita creo que en lo de la descripción vamos a alcanzar a ver otras cositas que de pronto nos pueden ayudar, pero ya lo habíamos pues trabajado y eso implica que deberían haber leído muy bien los textos que se les dejó de referencia. ¿Alguien quería preguntar algo que alcancé a Sí, escuchar? yo, Nancy Quinto. Nancy, dime. Profe, lo que pasa es que yo tenía un problema porque yo le envié una parte de mi anécdota a su correo personal y entonces usted me dijo que mejor era al institucional, pero me dieron su correo y no, que la dirección está mal y por eso no he podido enviárselo para que usted me Pero pueda hacer. entonces envíamelo hoy mismo, esta noche. El correo es fácil. Bueno, ya lo voy a volver a poner aquí En el chat. tú estás en el chat, ¿cierto? El chat de WhatsApp. Sí, Nancy, tú estás en el WhatsApp, Sí, señor. del WhatsApp, perdón, el chat del WhatsApp. Profe, yo también lo tengo hecho, entonces yo también se lo voy a mandar al correo. Sí, por favor. Bueno, sí, eso es una decisión de ustedes. Yo ya les Sí. había comentado pues antes y estuve esperando durante toda esta semana que enviaran y solamente 3 personas han enviado. Incluso uno de ustedes alcancé a revisarle 2 veces y quiere decir que la versión que está subiendo es la tercera. Entonces hay que aprovechar eso porque, a ver, porque estamos explicando algo y también estamos poniéndolo en práctica. Y escribir un relato anecdótico no es una cosa simplemente de contar una historia. Precisamente consiste en, para darle estilo literario, que cautive y entretenga al lector y lo mantenga en suspenso, por ejemplo. ¿Ok? Ese es el chiste de escribir y ser capaces pues, de ser creativos en eso. Entonces, obviamente no estoy exigiendo un nivel literario altísimo, sino simplemente que por lo menos tenga el estilo. Entonces, por eso no, digamos, deberían haber aprovechado ese tiempo. Pero bueno, todavía tienen 2 días, así que a aprovechar el tiempo, ¿ok? Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esta tarea que es el parcial? Bueno, ok, como no hay preguntas, entonces vamos a proceder hoy al tema que tenemos planteado para hoy. Voy a compartirles pantalla porque voy a abrir un archivo del curso
Voy a abrir un archivo del curso y quiero que ustedes me comenten. Tengo en este momento, no lo recuerdo bien, si yo trabajé ya con ustedes estas diapositivas. Ustedes me dirán si las trabajamos hace 8 días o no. Tengo otras cositas que ya les había dicho hace 8 días que íbamos a trabajar, que había que de alguna manera leer. Entonces, antes de ir allá, quiero preguntar si ustedes recuerdan si trabajamos estas diapositivas. Ok, ¿alguien lo recuerda? Llegamos hasta los textos argumentativos. Ah, pero estábamos mirándolo en el caso del libro, ¿cierto? Pero estoy preguntando si yo trabajé estas diapositivas, estas que están aquí. Sí, profe. Sí, Ok, sí, muy profe. bien. Ok, las vimos todas, ¿cierto? Hasta textos argumentativos. Sí, sí, eso lo vi. Ok, pero no, esta solamente se concentra en los textos descriptivos. Quedamos en el descriptivo para la anécdota. Ok, yo voy a hacer entonces un pequeñito repaso con él y entonces vamos a mirar, ¿ok? A ver, entonces, bueno, es importante entonces que recuerden cuando estamos hablando de géneros discursivos, cuando hablamos de géneros discursivos, estamos hablando, el género discursivo es un concepto mucho más amplio que el de tipología textual. Cuando pensamos en los géneros discursivos, traten de pensar digamos, en los campos profesionales que producen sus propias clases de textos. Y las tipologías textuales, pues básicamente son un poco más reducidas, ¿no? Entonces, dependen mucho de, digamos, del tipo de documento que uno quiere escribir. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos la clase pasada. Y específicamente, como hay varios autores que plantean esto de las tipologías textuales de varias maneras, yo hace 8 días les explicaba que cuando yo hablo de tipologías textuales, la perspectiva que yo tomo es que diferencio la tipología del género discursivo. Entonces, por ejemplo, un ensayo es un género discursivo, pero puede pertenecer a diferentes prácticas sociales. Entonces, por ejemplo, puede ser ensayo periodístico, ensayo político, ensayo filosófico, ¿sí? Ok. Pero una tipología textual es más bien una manera como yo decido organizar un texto dependiendo del contenido que yo quiero desarrollar y dependiendo de, digamos, la manera como lo quiero desarrollar y el propósito que tengo. Entonces, por ejemplo, miren aquí, si yo quiero desarrollar un texto cuyo título es ¿por qué cada vez el público colombiano tiene una actitud escéptica hacia los políticos? Entonces, pues obviamente, en ese caso, la pregunta ¿por qué? Me lleva a que cuando yo escriba el texto, lo que voy a hacer es que voy a usar una secuencia de organización del discurso de modo causativo, es decir, que voy a explicar las razones, las causas del por qué el público colombiano pues, es escéptico a los políticos. En cambio, si el tema que yo quiero desarrollar son los políticos colombianos son deshonestos y egoístas, es decir, si ese es el título, estoy diciendo una afirmación o una opinión y obviamente lo que voy a hacer es un texto argumentativo en el que voy a sustentar por qué es cierto que los políticos colombianos son deshonestos y egoístas. Si yo voy a desarrollar un texto en el cual lo que quiero es resolver una pregunta como cómo restaurar el interés y el respeto de los colombianos frente a los políticos, quiere decir que mi interés es presentar una problemática y pues de pronto ofrecer una solución. En ese sentido, yo puedo organizar el texto en forma de secuencia, de una secuencia en la que presento primero el problema y después la solución. Y finalmente, miren, un texto que se llamaría Política y Politiquería en Colombia. Inmediatamente eso me pone, sí, en un texto que posiblemente va a hacer comparaciones. Por ejemplo, va a comparar la diferencia entre hacer política y hacer politiquería. Entonces, la organización, la secuencia del texto, el tipo de texto sería comparativo. Y obviamente ya nosotros hemos estado viendo que yo puedo
como lo que yo quiero es contar una historia, entonces yo opto por un texto narrativo. Y si lo que quiero es describir un estado emocional, o quiero describir un proceso, o quiero describir un fenómeno, o quiero describir una situación, o una persona, o un espacio, un ambiente, pues acudo a la descripción. O sea, que podemos hablar de tipologías textuales. Cuando hablamos de tipologías textuales, hablamos de textos organizados en forma causativa, o sea, textos causativos, textos argumentativos, textos en problema-solución, textos comparativos, textos narrativos, textos descriptivos, y no mencioné una allí, no la puse. Por ejemplo, es la secuencia dialogal o los textos dialogales que tienen tipología dialogal. Es decir, que son textos que, por ejemplo, una entrevista publicada tiene una introducción, pero después hay preguntas y respuestas, va en forma de diálogo. Por eso se llama dialogal. La clase pasada entonces hablábamos de esto que ya expliqué, no lo voy a presentar todas las tipologías textuales que hay, pero concretábamos pues las características de los textos narrativos, ¿sí? Que es una modalidad discursiva en la que predomina pues el contar una serie de sucesos organizados en el tiempo. Recuerden pues que eso lo vimos la vez pasada. Yo no voy a pararme en esto. Recuerdo que entonces hablamos de, digamos que en los textos narrativos literarios, la idea es mantener el interés de los hechos narrados. En la organización narrativa se recurre a, para eso tienen que recurrir a cosas como el orden lineal y progresivo, presentación de un nudo y un desenlace, o sea, hay que hacer un planteamiento inicial, después un nudo y un desenlace, lo que ustedes reconocen ya, supresión de elementos superfluos. Miren que muchos han escrito en su relato anecdótico, colocan cosas que no deben decir porque se sobreentienden, o sea, hay que eliminar los sobreentendidos. Selección de un enfoque narrativo. Tú vas a narrar como es un relato anecdótico, lo más común es que yo narre en primera persona, ¿sí? Porque es un relato anecdótico. Hay que manejar bien la relación espacio-tiempo, ¿no? Una de los últimos relatos anecdóticos que revisé, hubo un momento en que yo mismo me confundí porque la narradora decía que se había levantado temprano para irse a la iglesia un sábado y después dice que a las 12 se dispusieron a salir. Pero en esa parte ya estaba diciendo que iban a salir, pero del culto, o sea, ya se había acabado el culto. Pero ella lo decía más abajo, entonces digamos que la relación espacio-tiempo hay que cuidarla, porque si no el lector se puede perder. La perspectiva o punto de vista narrativo, si en el caso de ustedes, por ejemplo, que son prácticamente un narrador protagonista, ¿sí? Pues hacen un relato en cierta medida objetivo porque corresponde a la vida real, algo que le sucedió, pero se puede trabajar de manera subjetiva, de alguna manera, algunas experiencias como qué sintió, o sea, hacer como una descripción subjetiva del estado psicológico que está padeciendo el sujeto o la persona que está narrando. Bueno, es importante la caracterización psicológica del personaje. Para eso sirve mucho la descripción. Miren, esa caracterización psicológica dentro de la misma narración que ustedes están contando de su relato anecdótico. Por ejemplo, describir cómo se sienten, qué pensaron en ese momento, qué querían hacer y qué no hacían o qué estaban recordando. ¿Sí? No, por ejemplo, alguien contaba la historia de que se subió a coger unas moras y por allá se cayó y se enterró un palo y tenía que caminar hasta la casa, entonces, y allá que llegara a la casa se estaba desangrando. Entonces, en ese espacio podría detener la narración mientras llega a la casa y contar, por ejemplo, qué sentía mientras llegaba a la casa, en qué pensaba, qué cosas pasaban por su cabeza, qué pensaba de sus padres, cómo iban a reaccionar, toda una cantidad de cosas que uno se puede imaginar. Puede que no sea, digamos, de alguna manera cierto que eso haya sucedido, pero digamos que como es un relato anecdótico, para darle ese carácter, digamos, literario, pues uno puede, digamos, como colocar ciertas cosas que, digamos,
pues no hayan sucedido exactamente así, pero que le van a dar una caracterización al personaje. Y lo de la verosimilitud y el fondo de verdad, que obviamente en el caso del relato anecdótico, pues debe haber cierta forma de narrarse que parezca real, que digamos tenga lógica, ¿ok? Que haya un fondo de verdad. Bueno, y la vez pasada también miramos un poco como lo que es la perspectiva del narrador que uno debe escoger. En el caso del relato anecdótico, pues obviamente es en primera persona, ¿sí? Es en cierta medida una relación autobiográfica, porque uno mismo es el narrador del relato. Aunque uno puede hacer un relato anecdótico en tercera persona, nadie dice que no se pueda hacer. Eso ya depende de la creatividad de quien lo escribe. Bien. La clase pasada también hablamos de la descripción y hablábamos de la diferencia entre la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Miren, por ejemplo, en el relato anecdótico ustedes pueden combinar la descripción objetiva, por ejemplo, del escenario, del lugar donde están pasando pero cuando pasan a la descripción subjetiva de su estado emocional o de lo que pensaba el papá, la mamá, la tía, en una situación difícil que están describiendo y que está implicada en el relato, pues les da la opción de dilatar la historia, el contenido, frenar la velocidad con que van narrando para que el relato no quede tan plano. Bueno, recuerden que hablamos la vez pasada sobre las modalidades descriptivas en la literatura y también las diferencias con la descripción científico-técnica. ¿Ok? Esto lo expliqué en la clase pasada, ya lo recordé, y las características que tiene la descripción. Ustedes pueden mirar en la plataforma del curso, esta presentación está colgada ahí, la pueden mirar, aquí está, mírenla, la pueden ver detalladamente, ¿ok? Y les recomiendo que también para repasar, por favor, porque aquí viene más adelante un taller de descripción, miren, por ejemplo, que aquí hay dos documentos muy interesantes, muy sencillos, sobre lo que es la descripción y otro sobre la narración. Este es de la Universidad Nacional de México. Es un documento sencillo escrito para estudiantes universitarios. Bien, quiero hoy recordarles que habíamos quedado la semana pasada me dicen si estoy mintiendo, de que miraran un poco sobre este libro guía, una parte de él. ¿Alguien me recuerda o nos recuerda qué parte dijimos que iban a leer? La 4.4, organización descriptiva. Ok, muy bien, muy bien. Bien, y vamos. El taller de análisis. ¿Cómo? Había que realizar un taller de análisis. Ok, listo, sí. Bien, entonces vamos a ir allá, vamos a mirar brevemente, pero antes de eso, vamos a mirar algo muy interesante que tengo aquí. Y es este. Entonces vamos a ver si ustedes leyeron. Bueno, este es un ejercicio que vamos a hacer entre todos. Entonces, ¿todos están viendo el texto? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un análisis de estos textos. Vamos a leer allí, nos dice, en este taller te invitamos a que uses la información que hemos estudiado sobre las clases de textos, así como los textos en secuencia narrativa y contesta las preguntas de selección múltiple. Más que leer y dar las respuestas, quiero que discutamos un poco sobre por qué es esta la respuesta o es la otra. Dice, la primera dice, lea los siguientes textos en grupos de estudiantes. Bueno, si quieren pueden hacer allá camorra entre ustedes y se comunican ahí entre ustedes y por el chat y entonces determinan pues quiénes contestan. Y determinan a qué género o clase pertenece cada tipo de texto. Entonces veamos el primero. Rápidamente, este que está aquí, que lo estoy señalando, si ustedes miran rápidamente, inmediatamente que se dan cuenta qué clase de documento es. ¿No es positivo? Pero Una noticia. A ver, pregunto. Estoy refiriéndome a
el género discursivo. No a la tipología, sino al género. Ahí van a entender lo de la diferencia entre género y tipología. La pregunta de acá es del género. La pregunta de acá es de la tipología. Descriptiva. Entonces, hagamos primero esto. A ver, pero pero antes que todo, a ver. ¿Quién me puede decir qué cosa allí en el texto le da como la pista? Le da como la pista de qué tipo de documento es. ¿Qué tipo de género discursivo es? O sea, es una crónica, un relato, una noticia, una reseña, un anuncio. La fecha, el pie de página. La fecha del pie de página. A ver, ¿quién habló? ¿Paola? ¿El título, profe? Muy bien. Aerosoles en el espacio, ¿qué le dice? Que es una noticia. Bueno, muy bien. Listo. Y también miren ustedes aquí esto que dice aquí, el país. ¿Sí? El país. Inmediatamente uno se ubica que eso es un periódico. Normalmente los periódicos lo que hacen es dar noticias. Entonces, ok, ahora corroborémoslo leyéndolo. Léanlo mentalmente cada uno. Bien. Ok. Explicativa. ¿Aló? Profe, ¿será explicativa? Bueno, entonces, a ver, hagamos una relación lógica. Normalmente una noticia es noticia de qué. O sea, ¿qué es lo que es noticia? Normalmente. Una descriptiva. Es descriptiva. No, a ver, me refiero, cuando hay una noticia, cuando alguien va a dar una noticia, la noticia siempre trata sobre qué. ¿Hecho? Sobre un hecho, muy bien, sobre un Es suceso. informativa. ¿Un suceso? Claro, es informativa, muy bien, es informativa. Pero normalmente la noticia lo que hace es ¿qué? Explicar un hecho. Narrar un hecho, profe. Narrarlo, muy bien. Por eso la secuencia predominante es narrativa. ¿Okay? No es una explicación. ¿Me hago entender? Ahora alguien dirá, ve, el profesor, ¿por qué no puso la expresión informativo? Bueno, porque todos los textos son informativos. Ahora, los que son obviamente predominante informativos son las noticias. Por supuesto, ¿sí? Pero digamos que cuando estamos hablando de secuencias discursivas, es decir, de tipologías, estamos hablando de la manera como se organiza lo que se va lo que va a ser el contenido. Como el contenido de todas las noticias suele ser un suceso, un hecho deportivo, político, social, de salud como el que está pasando ahora, eso en ese caso, entonces uno lo que encuentra es que en una noticia predomina una secuencia de narración, lo que se narra una serie de sucesos o de acontecimientos nuevos, ¿sí? Que son novedosos y que vale la pena contarlos, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, si un perro muerde a un señor, eso no es noticia, pero si un señor muerde a un perro, pues eso sí es noticia, ¿ven? Entonces, se trata de un suceso novedoso, extraño o de alguna manera que vale la pena contar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la diferencia entre lo que es un género discursivo, ¿sí? La función del género discursivo noticia, por supuesto, esa es la función, informar, pero la manera como se organiza el contenido del cual se va a hablar, pues puede ser narrativa, explicativa, argumentativa, descriptiva o dialogal, como lo dije ahora rato, o puede ser incluso combinada, ¿ok? O mixta. Pero en este caso, pues predomina la secuencia narrativa. Bien, vamos a hacer este siguiente, aquí el de los mejores colegios. Quiero que lo leamos, ¿sí?
rápidamente, entonces miren, aquí corresponde una revista que se llama Dinero, sección Carátula. Y vamos a leerlo rápidamente. Les pido a todos que lo lean ahí mentalmente y haremos el ejercicio que está abajo. Me dicen cuándo, en qué momento puedo mover la pantalla para que puedan terminar de leer. Ok, muy bien. Entonces vamos a preguntar ahora sí. Paola, de nuevo, la pregunta que nos dice el texto Los Mejores Colegios, ¿qué es? ¿Una noticia, una crónica, una columna, un artículo? ¿En dónde lo puso? Ah, usted la puso ahí arribita. Es un artículo. ¿Qué te hace decir que sea un artículo? Di las razones por las cuales las piensas. No dejes de decirlas porque te vayas a equivocar. Dilas precisamente porque si te equivocas te puedo orientar. Creo que es un artículo porque expone una serie de ideas, además de que pone las cifras y datos y da como la relación de, todo lo va relacionando. Primero expone la tesis, la idea principal y luego da como la idea específica de qué es lo que va a hablar. Ajá. También lo que dice abajito, revista Dinero. Bueno, puede haber en una revista como la revista Dinero noticias. Sí, pero no creo, o sea, esto es como más que un hecho, está presentando como una información, ¿cómo digo? Sí. Muy especial. No te lo dije porque te hayas equivocado, sino porque en lo que estás diciendo alguien te podría decir, pero en una revista como estas también puede haber noticias. Y por supuesto que lo hay. ¿Ok? Pero primero la extensión, ¿sí? ¿Ok? Como pueden ver ustedes, la extensión, ¿ok? Bueno, efectivamente tenemos un artículo y la pregunta es, ¿cuál es la forma como se organiza el discurso ahí? O sea, para desarrollar el contenido, ¿qué opción tomó el autor? ¿Hace una narración? ¿Hace una exposición? ¿Presenta razones? ¿O hace una descripción? Predominantemente, ¿qué es lo que más hace? Por supuesto que puede haber partecitas donde haya una descripción. ¿Sí? A ver, Jennifer, ¿qué dices? Profe, pues para mí puede ser expositiva. Ok, muy bien. Está exponiendo algo de la educación, no sé. Sí, ok, bueno. Es decir, recuerden entonces, en la exposición lo que va a haber es un conjunto, es el desarrollo de un tema, ¿sí? Que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? ¿Listo? En ese caso, digamos, hay un desarrollo del contenido de manera progresiva. Como pueden ver allí, no hay como un debate, como una discusión, ¿cierto? No. Ok, por lo tanto, entonces descartamos la opción argumentativa. Y por supuesto que no predomina la descripción. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ustedes ver, en el lado de acá estoy preguntando por el género textual
y en este lado por el modo como está organizado el contenido, o sea, la opción que tomó el autor de presentar el contenido, de desarrollarlo. ¿Está claro? Estoy haciendo este ejercicio para que les quede claro la diferencia entre géneros y tipologías, pero también haciendo alusión a la descripción y a la narración. Ya vimos acá, por ejemplo, cómo distinguir una narración. Aunque este no es una narración literaria, por supuesto, es una narración común y corriente propia de la construcción de una noticia, aunque obviamente la estructura de una noticia, o sea, la manera como se construye la narración de una noticia, pues tiene unos elementos que podríamos estudiar, pero normalmente lo hacemos para los estudiantes de comunicación social y de periodismo. En este caso, pues no voy a detener en eso. ¿Ok? Bien. Vamos a leer ahora, por favor, vamos a leer esta parte, este otro. Rápidamente lo leen y miramos aquí abajo la pregunta y analizamos, digamos, este texto. A ver, procedamos. ¿Cómo es que hago aquí para detener? Ok, entonces quiero ahorita sí que miremos. Bueno, ¿quién me quiere decir qué tipo de documento les parece que es? Profe, me parece que es como una crónica. ¿Como una crónica? Una crónica en el fondo relata, sí, perdón. Está entre una crónica, profe, ¿lo puedes subir un poquitico? Está entre una crónica o una... Bueno, bajarlo. ¿Bajarlo así? A mí me parece que es como o una crónica o una columna. Estoy entre esas dos. Una columna. Porque la crónica narra es como una secuencia de hechos, pero esta me está dando Entonces tiene más cara de columna. Diferentes. Sí, la crónica es un relato también es un relato, predomina la narración, sino que es un relato sobre digamos, un acontecimiento real que se ha investigado y que al ser narrado tiene el tinte subjetivo desde la perspectiva del narrador de la crónica. ¿Sí? Es el narrador de la crónica el que le da, pues, digamos, digamos, la perspectiva a la crónica. Bueno, si ustedes notan, acá abajo dice Revista Semana, sección cartas. Esta es una carta, ¿ok? Es una carta que escribe alguien a la Revista Semana y que la Revista Semana publica en una parte, en una sesión que se llama cartas. ¿Ok? Ven, interesante. Ahora, puede ser es una carta, pero quien la escribe es Mauricio González Cuervo, ¿sí? Y está hablando de una columna que escribió este señor Carlos Ramírez Medellín en la Revista Semana. ¿Ok? Y obviamente él está de alguna manera reaccionando a lo que este señor dijo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es, según esto, si es una carta y el texto anterior era decía, es cierto que Uribe ha acumulado mucho poder, pero tiene el respaldo del pueblo colombiano. La pregunta que yo les hago es, ¿la carta que manda el señor
está apoyando la tesis o la idea de que el señor ha acumulado mucho poder, pero tiene el respaldo del pueblo colombiano, o lo contradice. Aló, ¿me escucharon? Hola. Contando, profe, estamos ¿La contando. pregunta? Muy bien. ¿Qué dice Paola? Que se puede repetir la pregunta, profe. Ah, bueno, la pregunta es que estoy haciendo es, a ver, esto es una carta, ¿ok? Lo que estamos tratando de preguntar es, ¿cuál es la intención del señor Mauricio González? Porque él está escribiendo una carta en la que está hablando de este artículo que escribió el señor Carlos Medellín en la revista. Según este artículo, está esta tesis en ese artículo, o sea, esta afirmación. Es cierto que Uribe ha acumulado mucho poder, pero tiene el respaldo del pueblo colombiano. Entonces, la pregunta que hago es, ¿a ustedes qué les parece que el autor de este texto hace aquí? Es decir, ¿esa persona está de acuerdo y logra confirmar que es cierto esto? Es decir, que Uribe ha acumulado mucho poder, pero tiene el respaldo del pueblo colombiano. ¿O está haciendo una crítica a esto que este señor afirma? ¿Sí? ¿O está tratando de explicarlo? ¿O simplemente está mostrando su postura? Yo creo que está siendo neutro, pero pues Está como argumentando, escribiendo. ni está apoyando la idea. Aquí hay una palabra clave, cerebro que se escrute la actuación judicial. O sea que lo está criticando porque parece que no está de acuerdo como a los poderes que rigen el país, sino que pueda ser algo equilibrado, porque él cita a alguien que da a entender de que no está de acuerdo en absoluto con un poder autónomo y distintivo entre una nación. Sí. Miren, bien, aquí para contestar, fuera de que hay que tener en cuenta el documento, miren que es una carta, otra de las cosas que ustedes tienen que aprender para, digamos, cuando trabajan con sus estudiantes y ustedes para leer mejor, es tratar de captar cuál es el propósito comunicativo de quien escribió. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, hay un dato que a ustedes les pasa, que no saben porque esto es histórico, esto es de 2008. El señor Mauricio González Cuervo es magistrado de la Corte Constitucional y él había sido elegido, ¿sí? O había sido considerado por el presidente en ese momento. Entonces, obviamente, digamos que aquí hay como una especie de crítica a que él lo hubieran tomado en cuenta y él aquí en el fondo se está defendiendo, ¿sí? Entonces, en el fondo está expresando una crítica a lo expresado por la revista Semana sobre el presidente, ¿sí? Es decir, sobre el hecho de que el presidente, pues, perdón, se me fue la pita a mí, me fui por otro lado. El autor está aquí, Mauricio González Cuervo, que está implicado, porque esto no lo sabían ustedes, ¿sí? Está informando cuál es su postura de magistrado de la Corte, ¿ok? Y cuál es la postura de él, porque de alguna manera hay un cuestionamiento a la decisión que había tomado el presidente de nombrarlo en un cargo dentro, digamos, del sistema judicial, ¿ok? Bien, este ejercicio de aquí es un ejercicio bastante difícil, pero lo que yo quiero mostrarles es que cuando ustedes evalúan la comprensión lectora y cuando ustedes usan el saber sobre los textos, eso le tiene que ayudar. Por ejemplo, saber el género textual, saber qué es una carta. Bueno, una carta normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Muchas cosas. Normalmente las personas piensan que las cartas son completamente informativas, pero miren que esta carta aquí tiene otro tinte. Lo puse precisamente porque de alguna manera no es fácil captar cuál es el propósito comunicativo de quien está hablando, ¿ok? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar este texto. Aquí rápidamente no lo voy a leer, no lo vamos a leer todo, o lo voy a leer yo para que ustedes me sigan y lo podamos hacer rápidamente.
este nuevo texto. Dice, perro come perro. El gran rumor del cine colombiano acaba de ser confirmado. La ópera prima de Carlos Moreno es una buena película de suspenso, por Ricardo Silva Romero. El rumor de finales del año pasado entre la gente dedicada a las películas era que la alta calidad de Perro come perro iba a dejar a todos sin palabras. El corto promocional, que desde ese entonces se podía ver en internet, parecía confirmar que se trataba de una obra de primera. Solo faltaban que los espectadores dieran su visto bueno. Y así fue. En enero de 2008 fue muy bien recibida en el Festival de Cine Independiente de Sundance. En febrero fue presentada a pequeños grupos de la prensa especializada con la valentía que suelen tener las buenas obras cinematográficas. Y en marzo recibió el premio al mejor actor en el 23 Festival de Cine de Guadalajara. La verdad, más allá de las noticias, es que se trata de un relato tenso que jamás aburre al auditorio y que sabe muy bien lo que quiere y que lleva al público por el bajo mundo como a turistas que regresan a sus vidas en paz, sin líos en la cabeza, con un par de secuencias poco como souvenirs. Esto es lo que pasa cuando se ve Perro come perro. Se siente cierta fascinación por esas imágenes escabrosas, perdidas en el calor agobiante del Pacífico, que mucho tienen que ver con brujería. Se vuelve a creer en fantasmas, se regresa a esa Cali tenebrosa que parece un cementerio de los muertos vivientes. Se admiran las actuaciones iracundas de los 5 protagonistas. Se pierde la concentración cuando en la mitad de la aventura la banda Superlitio se anima a cantar el título de la producción. Se descubre, si se ha visto mucho cine norteamericano en estos días, que ya se sabía hacia dónde iba a girar esa trama. Se sospecha de paso que esa trama ha dado un giro de más, pero se disfruta la velocidad con que avanza la historia, se valora la estética de cómic que se toma las imágenes y sufre de verdad por la suerte de su torpe protagonista, un criminal de poca monta llamado Víctor Peñaranda, desde cuando se robó el dinero de un empresario oscuro al que le dicen el orejón. Quiere darle un mejor futuro a su hija, hasta cuando se ve obligado a convertirse en un monstruo para defenderse de todos los hombres que pretenden cobrarle sus errores. De eso se trata en la superficie esta entretenida película de suspenso, de la lucha a muerte por una bolsa llena de dinero, pero si se va hacia el fondo, si se piensa de entrada en el título que le ha puesto su director, lo más probable es que se trate de esa escalofriante capacidad que tenemos para olvidar que la vida del otro es otra vida. Una nota al pie para cerrar, ya que mencionamos al autor de Perro come perro, el realizador caleño Carlos Moreno, responsable de una serie de comerciales, cortometrajes y videoclips. Antes de filmar este relato nervioso, vale la pena dejar constancia de que el cine colombiano se ha logrado convertir en la década que está terminando en una tierra prometida en la que serán bien recibidos los narradores con talento. Inmediatamente hay una narración, ¿cierto? ¿Lo captaron? Sí, profe. Bueno, ¿qué tipo de documento es? ¿Cuál es su género discursivo? Una reseña. Descriptiva. Ok, muy bien, una reseña, listo. Es una reseña periodística, es obviamente sobre una obra cinematográfica. Bien, noten que la reseña también es narrativa, pero hay descripción, ¿cierto? Entonces, por eso, acá la respuesta sería que es narrativa descriptiva. ¿Ok? Noten que en este caso se combinan las dos formas de organización del discurso. Aquí, por ejemplo, hay narración y hay descripción en esta reseña. Cosa que puede pasar también en un relato anecdótico. ¿Ok? No solo es narrativo, predominantemente va a ser narrativo, pero puede haber momentos de descripción. Bueno, espero que con estos ejercicios, que aquí teníamos otro ejercicio, pero no alcanzamos a hacerlo, les haya quedado un poquito mejor claro la diferencia entre género discursivo y tipología textual y miraran un poco cómo uno identifica en diferentes tipos de textos que a veces o predomina una forma de organización del discurso, del contenido, o hay una posibilidad de combinar o de hacerlo mixto. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy, que era pues parte de lo que les había pedido que leyeran. Y bueno, sí, eso era parte de lo que tenía para compartir con ustedes. Que es que estoy tratando aquí de... ya.
Listo, era lo que quería compartir con ustedes. Bien, ¿hay alguna pregunta? Por casualidad, profe, en ese material que usted tiene, ¿alguna anécdota? Ah, no puse anécdotas. No puse anécdotas porque precisamente, ¿saben que lo que pasa con uno puede poner un ejemplo de un ensayo, de una reseña, pero no es conveniente poner un ejemplo de un relato anecdótico porque la idea es, digamos, dejar en principio que ustedes voten lo que tienen en la cabeza de cómo lo harían, porque si ustedes notaron el ejercicio, se le dio el tiempo suficiente porque la idea es que ustedes aprendan escribiendo. A partir de que yo le revise, usted corrige, yo le reviso, usted corrige. Esa es la manera de construir un texto y de aprender a hacerlos. Los escritos no se hacen de una sola, ¿ok? De un solo tirón. Eso también es importante pedagógicamente para no pedirle a los estudiantes tareas de un día para otro de composición, que uno cree pues que eso se puede hacer de un solo tirón. Bien, necesita planificación, organización, revisión, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Ok, bueno, ya estamos terminando. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Paula Angarita iba a preguntar o fue quien preguntó? Fui la que pregunté. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, yo en cuanto a los géneros discursivos, Sí. ¿cómo sé cuáles son las opciones? Usted, por ejemplo, habló de una crónica, un relato, una noticia, una reseña, un anuncio, y no tenía ahí la carta. ¿Cuántas hay o cómo sé cuáles son No, todas? la carta, sí, digamos, pasa lo mismo. Mira, la carta es muy parecida al ensayo. Voy a decir con el perdón del Señor una palabra. Son los tipos de textos prostitutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ensayo puede ser filosófico, literario, periodístico, es decir, se acuesta con todos. Lo mismo pasa con la carta. La carta puede ser una carta comercial, una carta administrativa, hay una carta de amor, una carta familiar, ¿sí? Hay muchas diferencias, hay muchos tipos. Entonces, pero cada uno de ellos es un género discursivo. O sea, una carta comercial es un género discursivo, porque una carta comercial se escribe muy diferente, por ejemplo, de una carta que uno le escribió a un amigo para contarle cómo le ha ido, qué le ha pasado. ¿Sí? Ok, ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estaré alimentándoles por el chat porque ya se nos va a cerrar el enlace, alimentándoles por el chat ahorita, digamos lo que nos falta y lo que viene y lo que continúa. En el curso pueden ver ahí una nueva actividad, deben ver un video que es científico y hacer una descripción de corte técnico científico a partir de ese video, que es la próxima actividad que deben realizar. Entren ahí para que miren los límites de tiempo, tal vez modifiquen los límites. Tengo que volver a mirarlo porque como hemos corrido algunos tiempos, entonces tengo que volver a mirar los tiempos límites, los tiempos de apertura y de cierre. Pero por ahora vayan mirando ese ejercicio que es en el que van a poner en práctica su capacidad para hacer una descripción. En este momento como parcial están haciendo el ejercicio para probar su capacidad para hacer un relato anecdótico, es decir, un texto narrativo. La siguiente es con un texto descriptivo. Bueno, eso es todo por ahora. Que la pasen muy bien. Dios les bendiga y quedamos listos para el próximo curso. Recuerden mandar todo al correo electrónico para que les alcance a revisar antes de que cuelguen, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, Dios les bendiga. También igualmente. Gracias, Ok. profe. Gracias, profe. Ok, hasta luego.